doña Diana. Profe Diana. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Por acá también nos saluda doña Patricia y doña Luz Marina. Bienvenidas. Bueno, voy a silenciar por acá un momento para que veamos el video, ¿listo? Hola amigos, soy la Tierra, vuestro planeta, y os quiero hablar del suelo. Algo muy importante a lo que pocas veces damos importancia. El suelo que pisáis cada día está en mi parte más superficial. Allí donde están construidas vuestras casas, vuestros colegios o las carreteras por las que viajáis. Donde corren los ríos, crecen las plantas o viven los animales. ¿Cómo se formó el suelo? Pues fue un trabajo muy largo, de millones de años, que aún continúa, y en el que participan unos obreros muy fuertes e incansables. El sol, el viento, el agua y los seres vivos. Las rocas que formaban al principio mi superficie se fueron agrietando y rompiéndose en trozos cada vez más pequeños por la fuerza de esos obreros. Ese conjunto de minerales se enriquece con materia orgánica, fruto de las plantas y animales que mueren. Tan solo para que se forme así un centímetro de suelo fértil, tienen que pasar cientos de años. El resultado de todo ese proceso es una superficie donde se puede desarrollar la vida, la maravillosa vida. Tenemos que cuidar el suelo como cuidamos la limpieza del aire o el agua, porque de ello depende que los seres vivos sigan teniendo comida y un lugar donde vivir. Y son muchas las amenazas que en poco tiempo pueden convertir un suelo rico y fértil en un desierto donde no es posible la vida. Los incendios forestales o la tala excesiva de árboles, por ejemplo, dejan al suelo indefenso. Sin las raíces de los árboles y otras plantas, el agua de lluvia y el viento se llevan al mar los nutrientes que contiene. Es lo que se llama erosión. Y ya nada podrá crecer allí nunca más. Lo mismo ocurre cuando lo contaminamos arrojando productos tóxicos que matan a los seres vivos, ensucian el agua que hay bajo la superficie y hacen del suelo un lugar estéril. Sin suelos sanos no es posible una vida sana, así que debemos cuidarlos entre todos. El suelo que pisas es el suelo que te permite vivir. Por eso debemos ayudar a mantenerlo siempre limpio y, por supuesto, no ensuciarlo ni llenarlo nunca de basura. Si lo mantenemos limpio, yo, la Tierra, vuestra casa en el universo y todos los seres vivos que vivís en mí, estaremos mucho más felices. Porque ya sabéis, cambiar el mundo es cosa de niños. Bueno, les pregunto, para ustedes, ¿ustedes creen que es importante el suelo o hemos escuchado acciones para cuidar de pronto el suelo? Porque a veces solo escuchamos sobre el agua, sobre las plantas, sobre los animales, pero escuchamos frecuentemente sobre el suelo. Más bien poco. Más bien poco se habla sobre el suelo. Sobre el suelo que yo haya escuchado, se habla cuando se va a hacer una edificación muy grande de edificios y que hacen estudio de suelos porque necesitan ver qué tan viable es construir, por decir, 30 apartamentos. Entonces, solamente cuando hay ese tipo de estudios se habla del suelo. Pero en el suelo como tal, para mirar que la tierra pues no haya cambiado, en fin, con toda la contaminación de eso, pues que yo sepa, yo no he escuchado. Así es, muchas gracias, profe. Profe, buenos días. Buenos días, doña Victoria, ¿cómo me le ha ido?
Muy bien, gracias a Dios. Yo sí tengo un abanico más amplio de lo que son suelos, calidades de suelos. Tiene que ver con las pendientes, con los nutrientes que tiene cada uno de las áreas que recorre un polígono. Dentro de esos polígonos se establecen también los climas, establece también la humedad, se establecen muchas variables que influyen dentro de la calidad de cada uno de los suelos y los hace aptos para determinada actividad o no. Súper bien, doña Victoria. Entonces, nos va a apoyar hoy con este tema porque además que tiene más daticos que acuñarnos por acá. Qué chévere. Muchas gracias, doña Vicky. Con gusto. Doña Rosalba, ¿nos quiere decir algo? Bueno. No. Bueno, entonces vamos a ver que los suelos generalmente dentro de las estrategias que se dan para el cuidado del ambiente, el suelo casi no es nombrado, ¿cierto? Porque como dice la profe, detrás de ese suelo también hay intereses muy poderosos que tienen que ver con la construcción, que es todo un negocio hoy en día, ¿cierto? Entonces se habla sobre el cuidado del agua, del aire, de las plantas, de los animales, pero poco se habla de este tema del suelo. ¿Pero por qué? Porque dentro vamos a ver que hay unos intereses económicos impresionantes, ¿cierto? Entonces, hablar del cuidado del suelo va a desprender una polémica social increíble, ¿cierto? Donde la gente sepa la importancia real del suelo, de aseguro que no todo el mundo se va a quedar tranquilo como lo hacemos hoy en día. Entonces, ahí están viendo la presentación. Sí. Entonces, los suelos. Sí, señora. Los suelos, entonces vimos ahí también en el videíto, que son esa superficie más vista, más superficial de nuestra corteza terrestre, ¿cierto? De hecho, cuando se mira desde el espacio de la Tierra, solo se ve el agua y esos espacios de tierra que son muy característicos de los planetas y de nosotros. Esa parte del suelo está compuesta de residuos de roca y de materia orgánica. Ahorita vamos a ver específicamente qué. Esos residuos de roca, miremos que un suelo está estratificado. ¿Qué quiere decir que está estratificado? Tiene unas capas, ¿cierto? Y dependiendo de la composición de esas capas, es que van a salir los suelos características que tenemos hoy en día en nuestro planeta Tierra. Ese suelo, como también vimos en el video, hace parte y es fundamental para los seres vivos. ¿Por qué? Porque ahí construimos nuestras casas, porque ahí hacemos los sembrados, construimos nuestros sembrados y es también a donde van nuestros seres queridos y donde van todos los seres vivos que habitamos en el planeta y que al final nos convertimos en abono para la tierra, ¿cierto? Espérenme, yo por acá doy estos ingresos. Los suelos se forman a través del tiempo, ¿cierto? Un tiempo, miren que los desiertos, por ejemplo, en tiempos antiguos de la Tierra, realmente no eran desiertos, eran mares, eran terrenos muy frondosos y muy fértiles para la Tierra. Pero los suelos, vamos a ver que también son dinámicos. ¿Qué significa que son dinámicos? Discúlpenme. ¿Qué significa que son dinámicos? Que van cambiando en el transcurso del tiempo, pero esos cambios se dan muy lentamente y nosotros a veces no percibimos esos cambios, ¿cierto? Los cambios que percibimos muy de la noche a la mañana es porque se han dado por acciones antropológicas, ¿cierto? Por el ser humano. Entonces ahí vemos el tema de las excavaciones, vemos la influencia de la minería, vemos la tala de árboles, ¿cierto? Pero en su ciclo natural el suelo cambia, pero muy lentamente. Entonces miremos que un suelo fértil tiene varias etapas, ¿cierto? Vemos acá una roca. Profe, perdona, interrumpo un momentico, es que casi no te está escuchando, qué pena. No. ¿Será que tiene un poquito de volumen o seré yo? Las Sí demás, se escucha.
Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, yo también estoy escuchando bien. Ah, entonces súbale un poquito, doña Jimena, al celular o al computador. Yo escucho perfectamente. Ah, bueno, entonces sí es. No, es que sí se está escuchando, pero está bajito como el audio. Yo ya le subí todo el mío, pero no me da. Bueno, voy a hablar un poquito más duro. Vemos entonces que el suelo inicia con una roca, ¿cierto? Las rocas, ya vemos que nosotros no prestamos como mucha atención a las rocas, pero las rocas cuentan unas historias sobre el tiempo atrás de nuestra tierra, increíble, ¿cierto? De hecho, todo lo que hemos sabido sobre cómo era la tierra antes, sobre qué seres vivos habían antes, están allí en las rocas, ¿cierto? Entonces los geólogos, cuando ven un espacio, una montaña, por ejemplo, ellos ven ciertos colores yo no sé si ustedes han visto de pronto en las caminatas, que a veces uno va caminando y ve en las montañas o en las rocas como distintos colores, como distintos niveles. ¿De pronto alguno han visto? Bueno, cuando uno ve eso es porque ahí hay una historia gigante, hay una época pasada. Entonces las rocas a veces no las valoramos, pero cuando uno aprende a identificar qué es lo que se ve en ellas, encuentra un libro prácticamente, un libro de la historia de nuestros antepasados y de la tierra pasada. En la tierra también. ¿Cómo, profe? Cuando uno va, eso, cuando uno va a campo más profundo, en los ríos, cuando ha pasado algún tipo de inundación que deja el rastro del agua que pasó, aparece ese tipo de alteraciones donde se ve que la tierra tiene diferentes capas. Así es, profe. En los ríos, cuando uno va a hacer, ay, me disculpan, pero tengo un poquito la garganta afectada. Cuando uno va a hacer visitas a un río y va con un geólogo, por ejemplo, lo hacen coger piedritas, roquitas, y uno como que no le presta atención a eso, pero cuando ya empieza a descubrir cada color de piedrita, qué es lo que significa, no, es un mundo maravilloso. Entonces, esa roquita que vemos acá va a empezar a fracturarse, ¿cierto? Como a quebrarse. Se va a quebrar para formar esta parte del lecho rocoso que empieza a desintegrarse, esta primera parte. Luego, estas roquitas que se están desintegrando se van a volver más chiquiticas, más pequeñitas, y con ayuda de materia orgánica, cuando hablamos de materia orgánica, son seres vivos en descomposición. Entonces, están las hojas de los árboles, están los tallos, están los animales muertos, estamos nosotros, están los hongos, están las bacterias, ¿cierto? Todo esto confluye y con las rocas, entonces va haciendo un proceso de que esta tierra, esta roca que antes veíamos acá como si nada, se va a ir volviendo fértil. ¿Qué quiere decir fértil? Que va a ser apta para cargar vida. Entonces vamos a ver que se van a empezar a formar, a estratificar esos suelos. Entonces vamos a ver que por acá es piedra, pero que por acá ya se va viendo como un color diferente, ¿sí ven? Que se va a ir viendo vida, ¿cierto? Miren, nosotros menospreciamos mucho el pasto o lo que llamamos las malezas, ¿cierto? Pero las malezas tienen un poder y tienen como ese poder de iniciar vida en un terreno impresionante. Entonces, hoy vamos a cambiar un poquito también la percepción de lo que nosotros llamamos maleza. ¿Listo? Y a partir de ahí, bueno, ya empieza a haber vida en ese suelo, miren que se está estratificando, empiezan a haber hongos, bacterias, gusanitos, hormigas, todos esos insectos que viven bajo la tierra, y eso va a fomentar un crecimiento explosivo de los vegetales, de los árboles, de los arbustos, de toda la vida vegetal. Buenos días, estoy escuchando, estoy en la cocina, el computador está acá adelante, pero yo estoy en la cocina, tengo a todo volumen porque estoy escuchando desde allá. Listo, doña Norma, está bien. Miremos, muchachos y muchachas, que cuando nosotros tenemos un terrenito o un jardín, a ustedes les gusta ver gusanitos, lombrices, en general.
No, Sí. profe. No, no y no. No, no, y no, así es. Y miren lo importante, esos insecticos que nosotros vemos, las babosas, las lombrices de tierra, las hormigas, los escarabajos, son parte fundamental de un terreno sano. Entonces, si en su jardín hay animalitos circundando en ese suelo, es porque su suelo es muy bueno y tiene mucho potencial. Yo, por ejemplo, cuando estoy trasplantando plantas o cambiando, porque cada 3 meses saco la tierra de todas las matas, vuelvo y la nutro, vuelvo y lo resiembro, y cuando encuentro lombrices yo soy feliz, porque sé que mi tierra está buena, que mi tierra está nutrida, porque ellos con las heces se encargan de eso. Incluso hace poco estaba bregando a conseguir lombrices para sembrar, pues digamos un término no muy bien dicho, sembrarlas, pero era para echarlas en la tierra, porque el abono que ellas producen como tal es maravilloso para las plantas. Así es, profe. Entonces, sí es cuando... Profe Diana, buenos días. Vivi, yo pensé que te iba a cultivar lombriz para volverse a hacer comida china. Ay, no, pero sabe que sí lo estoy pensando, tengo ganas de comprar lombriz, porque sí me gustaría como hacer las hamburguesas de lombrices, que dicen que son muy ricas. Súper bien, miren, en las... Yo, acá en el compostaje que Jairo hace, porque Jairo hace el compostaje, como usted sabe que tenemos tierra abajo, y ahí aparece hartas lombrices cuando él comienza a mover la tierra y eso, salen hartas lombrices. Así es. Dentro de estas próximas 2 clases vamos a hablar sobre los biopreparados y el compostaje. Y dentro de estos vamos a ver el lombricultivo. Las lombrices son un gran aliado para tener un suelo muy sano. Y vamos a ver luego por qué. ¿Listo? Doña Miriam está alzando la mano. Profe, buenos días. Ay, qué pena, apenas me acabo de conectar. Es que estoy en un corre-corre que estoy de trasteo. Ah, Qué pena. no, tranquila. Pero bueno, Muy guapita que o sea que estoy más perdida que embolatada, pero bueno, aquí me voy poniendo al día. Listo, doña Miriam. Estamos hablando sobre los suelos, ¿cierto? Entonces, en este Listo, momento profe. Muchas estamos gracias. hablando sobre los seres vivos que viven en el suelo, que a veces pues nos generan asco, nos generan repudio, pero realmente son muestra de un suelo sano y productivo, ¿cierto? Entonces, miren, ya acá miremos que hay cochinillas, hay gusanillos, hay ratones, hay bacterias, hay hongos, ¿cierto? Una cantidad de animalitos que viven allí y que van a favorecer que ese suelo esté sano. ¿Por qué está sano? Porque miren que ellos forman túneles, ¿cierto? Van formando tunelcitos, la materia fecal de ellos se convierte en materia orgánica muy productiva, porque generalmente los que viven acá se comen otros animalitos o comen material vegetal en descomposición que van a servir de materia orgánica perfecta para este terreno, ¿cierto? Va a generar un dinamismo en ese suelo increíble que va a favorecer la vida, ¿cierto? Entonces, les muestro la imagen para que se relacionen con los insectos, con los animalitos que viven allí, que de verdad que potencializan mucho el terreno. El terreno. Profe, una preguntita. Sí, claro. La cochinilla no es como un hongo también, pues no es algo que afecta a las plantas. Miren, vamos a ver con los biopreparados que todos estos insecticos, todos estos herbívoros en cantidades normales son un gran aliado para las plantas, ¿cierto? Ah, ya. Cuando se convierten en una gran mayoría, cuando se reproducen, que es lo que nosotros llamamos plagas, ¿cierto? Que es cuando vemos un montón de esos mismos animales y que ya vemos que se nos están comiendo las planticas, entonces ahí es donde nosotros debemos accionar, ¿cierto? Porque debe haber un equilibrio, ¿cierto? Debe haber animalitos, pero que esos animalitos no se nos vayan a comer las plantas porque no vamos a hacer nada. Entonces, Sí, no haga una sobrepoblación. exacto. Entonces ahí es donde vamos a utilizar los biopreparados, que son sustancias que vamos a echar que no van a matar directamente a los insecticos, pero que sí los va a estresar
Y el estresarlos va a impedir que se reproduzcan. El olor de esos biopreparados generalmente son repelentes, entonces ellos van a buscar otro lugar para donde irse y ahí es donde los vamos a controlar, respetando pues su vida, pero también controlando su reproducción y su acción en ese jardín. Bueno, vimos la materia orgánica, que son los que acabamos de ver, pero también el suelo, la calidad de ese suelo va a depender de la cantidad de sol que reciba, ¿cierto? No es lo mismo un terreno en el desierto que en el Amazonas, ¿cierto? Porque el sol en el desierto, ¿cómo será? ¿Mayor o menor en el Amazonas? Mayor. Ah, no, en el Amazonas es más fresco. Es más fresco, ¿cierto? Pero porque Claro. en el desierto hay mucho sol, ¿cierto? Las temperaturas son demasiadas altas. En el Amazonas también el sol está casi siempre ahí disponible, pero también hay muchas lluvias que Y también, mucha vegetación. y la vegetación, exactamente. Entonces, mire que las condiciones, eso se llaman factores abióticos, ¿cierto? Porque se llaman bio es vida y a es sin vida. Entonces, abióticos son factores que no tienen vida, pero que son necesarias para, para la existencia. Y esos son factores bióticos, o sea, factores de vida que también se necesitan. Entonces está el sol, está el agua es imprescindible y también los suelos van a depender de esta. Están los vientos, la cantidad de viento, también vamos a ver que va a afectar o no la calidad de un suelo. Y los elementos químicos también son demasiado necesarios. ¿Cuáles son los elementos químicos? Que el hierro, el suelo también necesita hierro como nosotros, necesita calcio, necesita Potasio, potasio, todos esos elementos que nosotros generalmente ingerimos con las frutas o con suplementos vitamínicos o elementos, los suelos también los necesitan. Ellos también necesitan un poquito de grasa, así como nosotros. Necesitan un poquito de azúcar, ¿cierto? Que es la glucosa. Pero la glucosa generalmente nosotros no la aplicamos a las plantas porque las mismas plantas la producen y la insertan allí, ¿cierto? Bueno, y están también aspectos físicos, como nos decía ahorita, ya se me olvidó quién fue, que es, por ejemplo, la elevación de un suelo, el grado de inclinación de un suelo también va a determinar las características del terreno. Si es un suelo plano, si es un suelo elevado, va a tener algunas implicaciones. Bueno, ¿hasta acá hay alguna pregunta, muchachas, muchachos? Listo. Entonces, el suelo tiene una composición, tiene unos elementos que lo componen. Uno de ellos son los sólidos, ¿cierto? Que son los minerales. Generalmente son rocas. Esas rocas tienen algunos elementos como los silicatos, óxidos de hierro, aluminio, carbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos y esta parte orgánica, ¿cierto? Que son los restos pues, de los seres vivos. Todo esto de los minerales y el material orgánico conforman la parte sólida del suelo. Generalmente esta parte sólida es el mayor porcentaje que compone los suelos, ¿cierto? Está la parte líquida que ya está en un porcentaje más bajo que el sólido, pero que también es súper necesario. Es el agua generalmente, el agua no siempre está en estado puro, ¿cierto? A veces el agua trae nitratos, trae elementos buenos, pero a veces también arrastra de los ríos, de otros lugares más, como situados en la montaña, si están contaminados esas partes de arriba, el agua la arrastra también, ¿cierto? Espérenme. Listo. El agua en el suelo se desplaza por capilaridad. ¿Qué significa capilaridad? Permítame un momentico, yo les muestro. La capilaridad es una
propiedad, ¿cierto?, que tiene el agua. Y es que, miren acá tengo agua y esto es un papel. Entonces, miren, cuando yo pongo un pedacito del papel en el agua, no sé si ahí pueden ver qué va pasando. ¿Se alcanzan a ver de pronto? Sí. ¿Qué va Sí, el pasando? agua va papel se va mojando poco a poco. El agua va el subiendo agua poco a va poco. subiendo el agua, sí. Ajá, va subiendo el agua. Y es que el agua, miren que cuando está el papel y toca el agua lo que hace es esto, ir subiendo, como que va escalando por las estructuras y va subiendo. Esa es la capacidad de capilaridad. Y en el suelo actúa igual. Coge la tierra y va subiendo o va bajando dependiendo pues de la situación en la que se encuentre y se va regando, se va esparciendo por todo ese terreno, ¿cierto? Y esto hace que el agua, ustedes saben que el agua arrastra muchos nutrientes, ¿cierto? Arrastra nutrientes de otros suelos, también puede arrastrar cosas contaminantes, ¿cierto? Por eso lo que sale de las minas, el mercurio, es tan contaminante porque el mercurio no se disuelve con el agua ni con nada, pero sí se esparce muy fácilmente a través de ella. Doña Diana, profe Diana, ¿nos quiere decir? Que eso lo vemos mucho. Eso lo vemos mucho cuando vemos una humedad en la casa. En la humedad, el agua generalmente está en la parte baja, ¿cierto? Pero hacia arriba se va viendo la humedad porque el agua va subiendo, va cogiendo terreno que está seco y lo va chupando y lo va humedeciendo. Entonces, cuando estamos viendo la humedad, cuando nos pensamos, vimos que de la parte de abajo del piso plano hacia arriba se va viendo las capas, mayor o menor cantidad de humedad. Eso pasa mucho con eso. El agua de todas maneras es invasiva. Sabemos que el agua es de los que más destruye los hábitats. Cuando llega a su paso destruye todo. Entonces el agua como tal, ella busca siempre por dónde salir. Así es, un súper buen ejemplo, profe. Y sí, el agua es vida, pero también tiene demasiada fuerza. Así es, el agua es poderosa. Bueno, Yo fui víctima de esa. ¿de qué inundación, doña Miriam? Ay, una avalancha nos sacó de la casa con todo. Hace 3 años yo perdí todo en una avalancha. Hasta una amiga murió en esa avalancha. Ay, ¿en serio? ¿En dónde? ¿Acá en Medellín? Sí, en Robledo, en Aures. El Ay, 26 de marzo cumplimos 3 años de esa tragedia. ay, Dios mío, qué fuerte. Y son tragedias, son cosas que le pasan a uno y que uno piensa que nunca van a suceder, ¿cierto? Uno vive Sí, muy desconectado de las cosas que pueden pasar desde la naturaleza. sí. La naturaleza es muy agresiva. Sí, eso es cierto. Lo siento mucho. Por eso es que no hay que Gracias. meterse con ella, hay que dejarla quietecita, porque es que ella No, se enfurece cuando se meten con ella, cuando hacen talas de árboles, cuando sí. rellenan los ríos para construir. La naturaleza hay que dejarla tal y como está. Tal cual, sí, señores. Bueno, por acá vamos a ver, entonces ya vimos que se compone de una parte sólida, de una parte líquida, pero también el suelo debe tener gases, ¿cierto? Miren que en el ambiente circula el oxígeno, el dióxido de carbono. Esos dos gases que son tan importantes también deben llegar a la tierra, ¿cierto? Porque si no, el oxígeno no va a alimentar a las bacterias, a los hongos, a las lombrices que hay por ahí abajo enterraditas, a las hormigas. Entonces, ese suelo con buenas características debe llegar, esos gases deben llegar al suelo para que pueda mantenerlo fresco y redundante. También hay otros gases como el metano, el óxido nitroso, que son buenos, pero que en cantidades muy grandes como las que vivimos en la actualidad son gases malignos, ¿cierto? Bueno, los suelos tienen varias características, entre ellos es que son muy variables, ¿cierto? Los suelos no son nada homogéneos, cuando hablamos de homogéneos, homo es igual, ellos no son homogéneos, son muy variables. Usted puede tener un terreno aquí de, no sé, 10 metros cuadrados con unas características
hasta físicas y químicas, y al ladito tener otra parte del terreno con otras características, ¿cierto? Entonces, ellos cambian enormemente. Pueden ser fértiles, no todos son fértiles. Cuando hablamos de fértiles, son aquellos terrenos que tienen nutrientes, nitrógeno, azufre, calcio, potasio, hierro, ¿cierto? Y que pueden tener vida vegetal, que tienen agua y que tienen materia orgánica, pero que también tienen porosidad. Entonces, miren, un suelo fértil va a tener elementos, va a tener nitrógeno, va a tener azufre, los demás. Va a tener agua, va a tener materia orgánica y porosidad, ¿cierto? Cuando hablamos de porosidad, es esa capacidad del suelo de absorber agua, de absorber gases, ¿cierto? Porque cuando un suelo está muy compacto, o sea, como muy pegado, por ahí no va a entrar nada, no va a entrar nada, entonces el suelo no va a ser fértil. Va a ser mutable, o sea que va a cambiar constantemente. Los grandes cambios no se ven a simple vista, se dan en el transcurso del tiempo, a largo plazo, pero también esas mutaciones, esos cambios, los podemos observar en poco tiempo si son manipulados por el ser humano. Los suelos son sólidos, ¿cierto? Unos más sólidos que otros, van a tener diferentes texturas y van a depender de la historia geológica. Miren que América Latina, por ejemplo, tiene una historia geológica muy importante y es lo que hace que los terrenos de nuestra América Latina sean tan fértiles, ¿cierto? África tiene otra historia geológica que hace que sus suelos de pronto no sean tan productivos como los nuestros. Entonces, miren que detrás hay una historia geológica importante. Acá vamos a ver los tipos de suelos, los generales que podemos encontrar. El primero es el suelo arenoso. ¿Será que ese suelo es fértil? ¿Podemos sembrar ahí fácilmente? No, profe, porque ese es un desierto. En el desierto no nace nada. Los cactus se nacen desde solamente los cactus. Hay cactus que nacen, que son del desierto. Muy bien, doña Fabiola. Bueno. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Sembramos suculentas, eso es lo que nos enseñaron en suculentas. Suelo arenoso revuelto con un poquito de tierra poquita. Muy bien, doña Fabiola. Mire, estos terrenos no retienen agua porque son demasiado sueltos, ¿cierto? Como son tan sueltos, tampoco mantienen materia orgánica, por lo tanto son poco fértiles. ¿Qué pasa? Generalmente donde hay estos suelos arenosos, también hay una gran cantidad de sol, unas temperaturas altas, también hay vientos muy fuertes y al ser la tierra o el suelo así tan arenoso, tan volátil. Tan volátil, entonces ahí, bueno, cualquier viento se va a llevar la materia orgánica, si hay agua, eso va a escurrir fácilmente, entonces no va a haber una buena absorción. Sin embargo, como dice doña Fabiola y doña Norma, dentro de estos suelos la vida es muy bonita, la vida es maravillosa y hay plantas y hay animales también que han logrado adaptar su morfología física, su funcionamiento para vivir en estos ambientes tan fuertes. Acá vemos efectivamente las suculentas, vemos, esto es una especie de, como de penca, ¿cierto? Vemos los cactus que han logrado cambiar sus estructuras para poder vivir en estos ambientes tan fuertes, ¿cierto? Acá les voy a mostrar una, ustedes han escuchado una planta que se llama la rosa de Jericó. Sí, que está espinosa. La rosa de Jericó, les voy a mostrar acá un video y se van a maravillar y van a ver las plantas cómo se adaptan de bonito a este tipo de ambientes. Voy a apagar acá para que no se escuche eco. Y eso es suficiente para que las plantas sobrevivan, siempre que se hayan adaptado adecuadamente. Sobre la arena
vemos una bola de ramas resecas. Si el viento es lo bastante fuerte, pueden desplazarse. Esta planta podría llevar muerta más de 100 años. Y sin embargo, no todo está perdido, porque es una rosa de Jericó, llamada en inglés planta de la resurrección. Por aquí solo llueve 1 o 2 veces al año. Pero si llevas décadas buscando agua, eso puede ser más que suficiente. Las ramas muertas absorben agua y se despliegan en cuestión de minutos. Pero la rosa de Jericó necesita que se produzca un segundo milagro. La lluvia debe caer sobre sus ramas antes de que se sequen y vuelvan a cerrarse. En cuestión de horas, empiezan a surgir brotes. En apenas unas semanas, florecen y producen sus propias semillas. Antes de que puedan crecer más, el sol acaba con ellas. Pero sus semillas quedan ahí, preparadas para cuando regrese la lluvia, aunque sea dentro de 100 años. Excelente, qué video tan hermoso. Qué belleza, ¿cierto? Sí. Miren los seres vivos cómo se adaptan. Es en el desierto. Es en el desierto. Esta rosa de Jericó, todo lo hemos... Viviane, como nos enseñan también, porque a veces los seres humanos nos quejamos mucho de las cosas que nos van pasando, y mire que una planta puede durar hasta 100 años sin dar un fruto, sin volver a salir, y mire, por eso es la de la resurrección, porque a la final todos estamos dispuestos a volver a florecer, a renacer de nuestras cenizas. Así es. Y miren que yo creo que todos conocemos esta planta, ¿cierto? Y siempre la relacionamos como con la no vida, ¿cierto? Con el desierto, con la escasez, y miren qué belleza. Entonces, esos son algunos seres vivos que se logran como adaptar a esas condiciones tan fuertes, a este tipo de suelos. Bueno. Bueno. Acá vamos a ver otro tipo de suelos que son los calizos, ¿cierto? Los calizos son los que tienen una gran cantidad de calcio. Entonces, ¿el calcio qué color es?
Blanco. Es blanco. ¿Y es blandito o es duro? Es duro y son rocas, sí, son rocas muy duras. Exactamente. Entonces los suelos calizos tienen una gran cantidad de calcio y también de sales, por lo que son muy duros, son áridos porque también tienen un pH. El pH es una medida de si algo es ácido o es básico, ¿cierto? Y cuando hay una acidez muy fuerte, tampoco puede haber vida. Entonces son suelos generalmente áridos y se visualizan porque son suelos más blancos, ¿cierto? Miren los colores, miren que desde los colores esos suelos nos van diciendo algo y también desde la textura. Sin embargo, así como en los suelos áridos, también hay plantas que pueden crecer en suelos calizos. Entre ellos, algunos rosales, las plantas que tienen espinas como las acacias, por ejemplo, logran vivir en este tipo de terrenos y las lilas, ¿cierto? A veces, vean, esas plantas que les estamos diciendo, que les estoy diciendo acá, generalmente no son cultivadas por el ser humano, porque el ser humano cultiva otras cosas, ¿cierto? Cultiva plantas que den frutos, que den hortalizas, pero estas se dan naturalmente, ¿cierto? Logran adaptarse ahí y se dan naturalmente. Entonces, miren que se aferran a la vida y logran sobrevivir allí. Tenemos también los suelos humíferos. ¿De qué color es esta tierra? Negra. Sí, más negra, café, marrón, gris. Es tierra negra, tierra oscura, ¿cierto? Y se llama humíferos porque está directamente relacionada con materia orgánica en descomposición. Retienen muy bien el agua de una manera equilibrada, porque ahorita vamos a ver que también si mantiene mucha agua, tampoco va a ser buena. Profe. Sí, señora. Doña Olga. Ay, sí, qué pena, no nos habíamos unido porque estamos haciendo una vueltecita y acabamos de llegar. Tranquila, doña Olga. Hágale tranquila, estamos hablando sobre los suelos. Gracias. Con mucho gusto. María Teresa y María Olga. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno. O sea, las Marías. Las Marías. Miren que esta tierra orgánica, este suelo humífero, es lo ideal para sembrar, ¿cierto? Para sembrar, para que haya vida, para que si una semilla cae por sí sola, ella solita arranca y crece, ¿cierto? Entonces ese es el ideal para uno utilizar en sus huertas, en sus siembras, en sus materas, para que la plantica esté bien. ¿Qué plantas pueden crecer allí? Un montón, ¿cierto? Un montón. Miren, generalmente son las plantas que dan frutos, las hortalizas, porque encuentran allí una gran cantidad de elementos y unas condiciones muy favorables para crecer y fuera de eso generar frutos, verduras, semillas, ¿cierto? Que no están tan estresadas como las que vimos en los ambientes anteriores, que una planta cuando tiene muy pocas condiciones solo crece como lo necesario, trata de sacar sus semillas, sus hijitos y muere, ¿cierto? Pero aquí ya vemos plantas que duran más en el tiempo, que son más fuertes, que generan frutos, bueno, un montón de cosas. También están acá los suelos arcillosos, ¿cierto? Que son los que vemos de color amarillo, ¿cierto? Que al contrario de los otros, retienen mucha agua y eso es lo que hace dañino a este terreno. Retienen tanta agua que se inundan. Y si una planta también tiene exceso de agua, ¿qué pasa? Se pudre. Profe, pero vea que hay plantas que necesitan mucha agua, como el arroz. O sea, que el arroz se cultiva en suelos, digamos, por decir algo, pantanosos. O sea, necesitan demasiada agua de la planta del arroz para que pueda dar su fruto. Así es, doña Norma. Como el arroz, hay plantas que se pueden cultivar en nuestros suelos arcillosos, aunque generalmente
se deben reforzar con materia orgánica, ¿cierto? Con una composición, se les debe adicionar materia orgánica a este tipo de suelos para que puedan salir este tipo de cultivos, como el arroz. Dentro de esos también está el brócoli, la coliflor, el repollo, el manzano, el peral, la avellana, los laureles, el cerezo, también pueden crecer en este ambiente. También tenemos acá la cebolla, el melón, el calabacín, el puerro, la sandía, la remolacha, las espinacas, que se pueden utilizar estos suelos arcillosos, pero debemos, ¿cierto?, agregarle materia orgánica, porque esa materia orgánica lo que va a hacer es que el suelo, miren que eso carga mucha agua, porque también son un poco compactos. Entonces la materia orgánica lo que va a hacer es generar como porosidad en ese terreno para que el agua pueda escurrir, pueda drenarse y pueda haber allí entonces vida. Generalmente cuando siembran en este tipo de suelos, los agricultores lo que hacen son unos sistemas de drenaje para que el agua excesiva pueda salir y el ambiente y el terreno pueda tener pues como solo el agua que necesita, ¿sí? Acá tenemos los suelos pedregosos, que son característicos de tener demasiadas rocas de diferentes tamaños, rocas grandes, rocas pequeñas, rocas medianas, son demasiado porosos y no retienen el agua por la misma característica de que tienen demasiadas rocas y en diferentes tamaños. Dentro de este terreno es muy difícil que haya vida, ¿cierto? Porque también no hay como un anclaje de las plantas a este terreno, entonces es difícil, pero a veces se dan naturalmente este tipo de plantas. Está la milenrama, que es una florecita blanca pequeñita que se utiliza mucho en la medicina para crear como pomaditas para el dolor, cosas así. Está también la caléndula, que nosotros la conocemos bastante. Está el judío errante, no sé si la conocen, que también puede crecer en estos terrenos pedregosos, pero cuando yo les hablo de estas plantas, no crean que van a ser fácilmente, no, hay que tener unas condiciones ahí como muy específicas para que pueda haber esa vida. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna quiere decir algún aporte, alguna pregunta, alguno? Listo. Muy bien. Todo muy bien. Listo. Y por último tenemos acá los suelos mixtos, que es una mezcla entre los arenosos y los arcillosos, ¿cierto? Aquí este suelo también se manipula mucho desde la agricultura para hacer sembrado, ¿cierto? Se le incluye material orgánico, se le incluye compostaje y a veces logran hacer ahí como buenos cultivos. Bueno, acá voy a terminar, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son como los peligros a los que están atados actualmente los suelos. Pero para eso les voy a mostrar un videíto que es muy diciente y de ahí vamos a sacar unas conclusiones. Es como de 10 minuticos, pero es... Ahí están viendo ya el videíto. Sí, profe. Sí. Las plantas sanas necesitan un suelo saludable para poder crecer. Para poder absorber exactamente lo que necesitan las plantas, el suelo tiene que tener los minerales y la vida necesaria. Una investigación científica demuestra que por el uso masivo de abono sintético con sal, el suelo no tiene más la biología necesaria para un crecimiento sano de las plantas. Se usa abono sintético desde un periodo en el que no había conocimiento del efecto a largo plazo. Para los agricultores, este abono era una maravilla. Las cosechas se duplicaban y los agricultores podían producir alimentos para una población creciente. Pero ahora, después de años de uso de abono sintético,
se descubren las consecuencias en el suelo. Cada vez hay menos minerales nutrientes en el suelo. De esta manera las plantas se debilitan y se ponen enfermas más rápidamente. No están más protegidas, sino que se vuelven más vulnerables a ataques de bacterias y hongos. El uso de abono sintético provoca también que el agricultor tenga que labrar su tierra cada vez más profundo porque la tierra se compacta más rápidamente. Esto es costoso para el agricultor y desastroso para el suelo. Hay métodos mucho mejores. Por lo general no se sabe que las raíces de las plantas se desarrollan mejor en una zona radicular antigua. Aquí se ve el método de arar volteando el suelo 25 centímetros. De esta manera a la planta le cuesta mucho más esfuerzo para llegar a los miles de mini túneles hechos por otras plantas con sus raíces. Muchas veces ni tan siquiera las raíces atraviesan la durísima suela del labor por labrar la tierra con maquinaria pesada. El método de cultivo superficial nos da una solución posible. Con este método de poca profundidad, las raíces pueden aprovechar más rápidamente los túneles de las plantas anteriores. Las raíces solo tienen que esforzarse cuando llegan al final de los túneles. Entonces, se puede enraizar más profundo año tras año. De esta manera, hay más disponibilidad de humedad y suelo para crecer. El control de plagas con tratamientos químicos no es mucho más que tratar y ocultar los síntomas de la enfermedad. Las plantas sanas tienen la capacidad de mantener las enfermedades a raya. Como reacción a los efectos negativos del uso de abonos sintéticos, se usan productos de control de plagas para salvar la cosecha. Nuestra conclusión es que las plantas que solo reciben abono sintético siempre se ponen enfermas. El abono sintético es la causa directa del uso de la mayoría de productos plaguicidas. Para solucionar el problema mundial de exceso de abono sintético, hay que romper el círculo vicioso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta es sorprendentemente simple, pero necesita una breve explicación. Como todos los organismos en la Tierra, la planta no funciona de forma individual. La salud y el crecimiento dependen de la cooperación con bacterias y hongos especiales. Plantas, hongos y bacterias forman un sistema maravilloso basado en un sistema que es una especie de trueque. ¿Cómo funciona esto? Los hongos y las bacterias suministran nutrientes del suelo difíciles de extraer y las plantas suministran a cambio azúcares en forma de glucosa. Para explicar este sistema, vamos a explicar las bacterias y los hongos de forma separada. Las plantas tienen un problema. Las raíces finas de la planta tienen una capacidad de absorción limitada. Ocupan solo entre 4 y 7% del volumen del suelo y de media tienen el mismo grosor que un pelo. Su vida es bastante corta, solo unas 3 semanas, por lo cual las plantas dependen de ayuda desde el exterior. Con sus raíces de absorción, las plantas buscan la cooperación explicada anteriormente. Si no lo consigue, se mueren. Si lo consiguen, es el inicio de una bonita relación. Desde ahora se puede realizar una simbiosis. Para las plantas, los minerales son difíciles de extraer del suelo, pero las rizobacterias son muy buenas en esto, sobre todo en la liberación de fosfato, que es muy importante para la planta. Estas bacterias ejecutan muchas funciones importantes, de las cuales una es muy especial. Las rizobacterias forman alrededor de las raíces un sistema defensivo natural. Los atacantes externos de la planta se mantienen fuera simplemente por su presencia física. En consecuencia, las bacterias patógenas ya no pueden entrar. Las rizobacterias están interesadas porque la planta las alimenta con nutrientes. Pero las bacterias necesitan ayuda también, no son viajeras. Las colonias de bacterias no pueden ir y venir entre los minerales y las raíces. La mayoría de los minerales que están en la Tierra están fuera del alcance de las raíces y por lo tanto también de las rizobacterias,
ya que solo se pueden establecer cerca de las raíces. Ya hemos demostrado antes que el espacio de absorción es pequeño. Los hongos micorríficos pueden aumentar drásticamente esta capacidad de absorción. Suena como un desarrollo moderno, pero no lo es. Es más, los hongos han existido siempre, pero por la modernización se han perdido de vista y están presentes de forma esporádica por el uso prolongado de abono sintético. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte. Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos, como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua. Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente 1 kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas es de media 7 veces superior. Por ello se puede cultivar con menos humedad y las malas hierbas aparecen difícilmente por la competencia por el espacio. La recompensa para el hongo es la glucosa y para la planta es un alcance más largo. Por este intercambio único y constante entre planta, bacterias y hongos hay una simbiosis fabulosa. El agua, los minerales y la glucosa sirven como medio de pago. Para una colaboración entre suelo y raíces es absolutamente imprescindible una biología saludable. Un suelo saludable contiene tejido orgánico que se obtiene de hojas, raíces y animales muertos. Estos materiales orgánicos se descomponen en la naturaleza por la microbiología del suelo hasta convertirse en humus. De esta manera se conservan nutrientes para el suelo y la tierra retiene mucho CO2. Por el uso durante años de abono sintético, el humus ha desaparecido de las tierras agrícolas. El humus es comparable a la bacteria de la tierra, almacena la energía que necesitan los microorganismos del suelo para hacer su trabajo. Sin humus va a ser difícil de obtener una recuperación natural del suelo. Durante mucho tiempo se ha pensado que el abono sintético estimulaba la microbiología del suelo porque crecen más bacterias. Pero por el nitrógeno, justamente, están obligados a consumir más materia orgánica que después entra en la atmósfera como CO2. La simbiosis entre planta, hongo y bacterias no es solo una colaboración bonita, es pura necesidad. Sin estos transformadores de material orgánico, nos estaríamos ahogando en materia orgánica. Si volvemos a la pregunta de antes, ¿cómo podemos mejorar el suelo?, la respuesta tiene que ser: las plantas mejoran ellas mismas el suelo. Es decir, en la simbiosis entre planta, bacterias y hongos. Con esto las plantas son realmente las únicas mejoradoras del suelo. Aquí se observa claramente la diferencia entre un sistema de absorción sin y con hongos micorríficos. A la izquierda la planta es totalmente dependiente de la acidez del suelo y el aporte adicional de minerales. A la derecha las raíces mismas pueden organizar la acidez y la absorción a través de los hongos micorríficos. Esto resulta en una absorción más saludable que se desarrolla perfectamente con los nutrientes orgánicos. Con este sistema natural obtenemos de nuevo un suelo saludable, del cual plantas sanas pueden dar de nuevo frutas y hortalizas saludables.
La emisión de CO2 y los valores nutritivos de nuestros alimentos dependen directamente de cómo tratamos nuestros suelos. ¿Qué les pareció? Doña Juana está dando la mano. Bueno, ¿qué les pareció el video? Profe, Sí, señora. excelente. En pocas palabras, pues Dios hizo una creación perfecta. Pues ahí nos muestra cómo el ecosistema se regenera solito, no necesita la intervención de nadie, porque al contrario de hacerle bien, lo que hacemos es dañarlo cuando nos ponemos a meterle cosas químicas, en vez de dejar que todo lo orgánico se regenere por sí solo. Muy bien, Es gracias, perfecta la naturaleza. Muy es bueno, muy perfecta. constructivo y se aprende uno mucho de eso. Vea, yo aquí tuve una señora que costura, que me ayudaba aquí en la costura y ella es del campo. Y ella cuando vio el mandarino, la mata de mandarino, o sea, el palo de mandarino mío no echaba frutos. Pero no sé si es por que se queda del suelo, no sé. Y ella nos dijo, vea, señor Jairo, doña Norma, hágale como un círculo alrededor de la raíz de eso y échele escamas de pescado, o sea, las escamas de pescado. Y ahí yo digo, ¿cómo así que escamas de pescado? Sí, don Jairo, eso lo hace mi papá allá en el campo y eso, y vaya que ensayamos y eso, aquí la mata de mandarina permanece con mandarina todo el año. Nosotros hicimos el experimento para ver, porque éramos incrédulos, no sé en qué consiste eso, la verdad que no sé qué propiedades tiene la escama, pero la escama del pescado, la escama, no la tripa, la escama. No sé en qué consiste que sí hace que las plantas den fruto. Pues la de mandarina da. Fósforo. Y también tiene mucha colágeno. Y el colágeno revitaliza, entonces también ayuda. Pero vean, no había escuchado que se utilizaba para que pues para que salieran frutos, qué chévere. Y de hecho, como tal, cuando ahorita está muy de moda las escamas de pescado, que las utilizan para sacar el colágeno y de ahí se sacan cremas y se sacan muchas cosas, pues como tal debe ser muy, muy beneficioso para las plantas, ¿no? Pues en vez de botarlo, Y se toma porque yo lo he hecho, o sea, yo he cocinado la escama de pescado y he hecho mi colágeno y me lo tomo para el dolor de las rodillas. Le echo un poquito de vainilla porque sabe a pescado, pero pasa. Necesito colágeno porque estoy como arrugadita. Consígase uno de 20, porque es que ya yo también voy a cambiar mío con uno de 20. Sí, con uno de 20 aguantamos. No, cal de pollo. Yo le pagué. Doña Juana, hablando, pero no se le prenda el micrófono, doña Juana. Ahora sí. Sí, señora. Lo que pasa, profesora, es que en la escama del pescado es donde están los nutrientes, en el ojo del pescado, en la escama, en el cuero. Ahí es donde están todos los nutrientes concentrados del pescado. Y por eso la escama le da tantos nutrientes a las plantas. Y eso sí, yo lo he hecho, mi papá era agricultor y él hacía eso. Pero y él nos decía a nosotros, claro, como la escama no se puede comer, pero sí el ojo, todo las partes así, esas son las que tienen todos los nutrientes saludables del pescado. Es por eso que sí funciona, pruébenlo para que vean que sí funciona. Ve, qué chévere. Lo que pasa es que uno se va volviendo muy creído con este tema del consumismo, ¿cierto? Entonces ya que pescado, solo la carnita del pescado, ya sin piel, y es verdad, pues todos los nutrientes están ahí regaditos. Bueno, este video me pareció muy importante mostrárselos porque además de que muestra la relación de las raíces, ¿cierto? Con las bacterias y los hongos y con esos animalitos que yo les digo que a nosotros nos genera repudio, también vemos que la utilización de todas esas fertilizantes, de todas esas cosas químicas que nos venden a diario son muy malos. Miren que ellos, si uno le echa fertilizante a una plantica, ella crece, florece, da frutos,
pero en el transcurso del tiempo, ese suelo va a quedar con muchas deficiencias, ¿cierto? Porque esos fertilizantes aceleran el crecimiento y lo hacen muy bien en su momento. En su momento, que para los frutos... Las hormonas. Ajá. Para los frutos, cuando nosotros nos lo comemos, pues nos terminan afectando a nosotros. Pero cuando utilizamos biopreparados, nos vamos a tardar un poquito en hacerlo, sí, pues nos va a requerir un tiempo para prepararlo y la planta también va a llevar un tiempo en absorberlo, pero va a ser algo natural y va a cuidar el suelo. Para recuperar un suelo dañado es muy difícil, muchachos. Entonces, miren que utilizar otras opciones más naturales, más amigables con el medio ambiente, puede ser que nos vaya a llevar un poco más de tiempo, pero también vamos a asegurar que ese suelo en el transcurso del tiempo a largo plazo vaya a seguir sano y salvo, ¿cierto? Entonces, por eso, dentro de 8 días vamos a empezar con el tema del compostaje. Entonces, quienes quieran hacerlo conmigo pueden ir guardando las cascaritas de la papa, de la yuca, de las frutas, bien lavaditas, las meten en la nevera, no en el congelador, sino en la parte de abajo. Sobras de comida no. Si pueden guardar hojas caídas por ahí de sus jardines o de donde vayan caminando, si tienen de pronto chamicitos, ¿cierto? Cositas así, y un recipiente donde puedan almacenarlo. ¿Listo? ¿Usted hace compostaje, profe? Es la primera vez que lo hice cuando estábamos con las suculentas con Pau. Me dio por hacerlo y en ese momento lo tengo ahí organizadito, tapadito. Sí. Pues realmente lo hice como muy a mí, porque no es que sepa mucho, pero entonces lo hice, ahí lo tengo, digamos que, como dicen por ahí, fermentando. Un proceso de maduración, sí, súper bien, profe. Entonces, yo también pensé que las sobras de comida servían, o sea que las sobras de comida no sirven. Miren, las sobras de comida no sirven porque nosotros les echamos sal y les echamos grasas animales y eso genera bacterias que pudren el material. Hay quienes tienen en sus fincas compostajes y les echan estas sobras de comida, pero vamos a ver dentro de 8 días que es que esos compostajes funcionan como seres vivos, ¿cierto? Entonces, si usted los acostumbra a que coman de todo, ellos se van a comer de todo, pero también porque tienen un espacio apropiado. En nuestras casas o acá que vivimos en apartamentos muy pequeños, probablemente no sea una buena idea. Entonces vamos a empezarlo a hacer como sin esas sobras, pues de una manera muy estructurada para que no se nos dañe y pueda resultar. Ya si alguna tiene, no sé, doña Fabiola, quienes viven pues como en estos lugares más amplios, ya ellos nos contarán cómo lo hacen desde sus experiencias y desde sus espacios. ¿Listo? Una preguntita, profe. Sí, señora. Bueno, esta pregunta es más para las compañeras que hicieron el curso de suculentas, porque mis suculentas se me están volviendo súper feas y pues no las he querido trasplantar porque me voy a cambiar de casa. Entonces yo dije, bueno, cuando ya esté en la... Pero si es verdad que a las suculentas no les pueden echar muchos abonos, que les gusta más la tierra así árida, más bien. Mala tierra árida. Eso, porque yo, por ejemplo, la mezclo con la cascarilla de arroz y todo eso, pero se me están poniendo muy feas. Lo que pasa es que también es la cantidad de agua que se le puede echar, si está recibiendo mucha luz, si está recibiendo mucho también el aire, dependiendo de son muchos factores que influyen en ella. Las suculentas generalmente están acostumbradas a, miren, a ambientes de desierto. Muy Entonces árido. ellas no le echen muchas cosas que ellas no lo necesitan. Eso sí, póngala en un lugar donde ventee pues como donde le entre aire. Porque yo las tengo, no al sol y al agua, pero sí en el antejardín, que es tapadito, pero es totalmente destapado, pero se están poniendo, se me secan mucho las hojas de por debajo. No, es que están súper feitas. ¿Será que le está echando mucha agua también? Debe ser entonces que me estoy pasando en el agua.
Y también, como te digo, porque yo sí les echo cáscaras y cosas así, entonces de pronto es por eso. No las mueva más y no les eche tanta agua. Yo a la mía le echo agua todos los sábados, o sea, ya ese es un ritual mío, todos los sábados le echo agua. Y es mejor como echarle en la tardecita ya. Sí, yo se las echo por la noche, porque no madrugo. Y si se hace el agua es muy temprano, pero yo siempre le hago es por la noche, precisamente por eso. Y es recomendable, yo lo hago como me enseñaron a mí allá bueno, yo hice con Pau, pero aquí en el Bueno, pero ya lo habla pelada. Ya se le fue la voz a doña Norma. Vamos a darle la palabra a doña Tere y no sé si doña Fabiola estaba hablando también. Mire, les muestro un Profe, momentico. lo que dicen que el agua no se le puede echar mucho a las matas, entonces como cuando está lloviendo seguido, las matas se vuelven tan bonitas. A mí me va muy bien con eso. Pero las suculentas, doña Tere. Mire estos, muchachas. Todas en general. En campo abierto. Y cuando llueve, se ponen espectaculares. Yo no sé por qué aquí me florecen todas las suculentas, florecen, y los colibríes son felices en las flores de esas suculentas. Entonces no tiene sentido que sea abundante agua. No, de hecho, yo también pienso que a la suculenta le hace falta más el agua, porque cuando empiezo a regarlas más seguido se ponen rellenitas las hojitas, más verdes, más finas, porque ellas se van arrugando si se secan mucho. Entonces, ahí está que no he podido encontrar, es como el equilibrio perfecto. Ahí es muy complejo con cada 4 días para ver, intente verle la manera de alimentarlas, a ver. Profe, mire esta. Yo también acostumbro echarle. Mire esta suculenta. Esa la vi mucho y se me volvió toda varijonuda. Doña Fabiola nos quería decir. Yo le reciclo la cáscara y la muelo y también a veces le echo un poquito. Doña Fabiola, cuéntenos. A ver, las suculentas, el fin de no echarles agua es para estresarlas, ¿cierto? Y que según lo aprendido con Pau, había que echarles agua cada 8 días, ¿sí? Y como ellos tienen un tejido que absorben mucha agua, esa es la... Y aquí tengo suculentas al sol y al agua, y las suculentas están bien. Ahí con la compañera tiene la razón. Que Se le entrecorta a doña Fabiola, qué pesar. Que del sol y al agua. Miren, hay que mirar, porque también, mire, todos vivimos en lugares diferentes. Eso también hay que mirarlo, ¿cierto? Donde las lluvias son más frecuentes en unos lugares que otros. Pues también hay que mirar como esas condiciones abióticas con las que están las plantas. Y doña Miriam, déjelas un ratico sin moverlas, de pronto, pues en el tema de echarle los fertilizantes, a ver cómo le va. Listo. Igual. Yo estaba pensando que que esta semana próxima, que pues yo ya hoy me cambio de casa, yo dije, bueno, las voy a dejar unos días quietas para no estresarlas, porque ya hemos ido llevando plantas para la casa nueva y están en el balcón y me dice mi hermana que están muy lindas. Entonces yo dije, bueno, voy a mirar a ver cómo les va allá. A ver. Me enseñaron a hacer la matera, con la que tiene el cordoncito y uno llena la vasija de agua y ahí le mete la mecha y siembra la suculenta y eso me da hijos, me ha dado hijos y no la tengo en tierra, pero con el agua debajo. O sea, yo lleno el tarro de agua y ahí la dejo hasta que se le seca. Cuando se le seca, vuelvo y lleno el tarro de agua y ya mantiene húmeda y eso me ha dado hijito esa suculenta. O sea, ahorita llena de nietos. Regala una fotito en la Norma, por favor. Listo. Para que veamos cómo la está poniendo. Puede ser una solución para doña Miriam.
Listo, muchachos y muchachas. Nos vemos dentro de 8 días entonces para que hablemos sobre el tema del compostaje y empecemos pues cómo hacerlo. ¿Listo? Profe, por ejemplo, yo tengo los jades hermosos, uno grande y otros miniaturas, preciosos, pero sí, no sé, hay unas que sí, uy, yo no sé, complicadísimas. Ahorita les voy a mandar unas foticos que incluso las voy pues a trasplantar a ver cómo. ¿Qué me Porque dicen? digo que depende de los lugares, porque por ejemplo, yo también vivía en otra casa, pero no sé, como que no venteaba suficiente, como que era fría y a nosotros las suculentas no nos pegaban. Y nos pasamos acá a Copacabana y las suculentas están súper bonitas, están creciendo, entonces puede ser como el viento, la cantidad de viento, de sol, no sé, que le esté entrando. Profe, para que el jade no crezca mucho, ¿qué se hace? Para que no crezca mucho. Para que no crezca mucho. El jade. No sé, la verdad, no sé, doña Pilar. Miren, para suculentas, yo les voy a traer a la profesora Paola, que ella dio el curso de suculentas, porque yo de suculentas sí sé cosas como muy generales, y le preguntamos. Eso era lo que... Doña Fabiola, se le va la voz. Ah, el internet, que está un poco regular. Ay, no, sí. que trajera a Paula, que es la profesora experta en suculentas. Nosotros hicimos curso, pero hay que practicarlo mucho. Sí. Pero se aprendió demasiado. Yo aprendí mucho. Qué bueno. Aprendí que no hay que echarles fertilizante. Y yo les echaba fertilizante. Entonces son muchas cositas. Claro que sí, ahí vamos aprendiendo. Doña Victoria nos estaba mostrando unas suculentas, qué bonitas. Gracias, profe, la dejo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno. Que les vaya muy bien, feliz fin de semana. Nos vemos. Usted nos manda la clase. Claro que sí. Profe, muchas gracias. Con gusto, doña Viviana. Profe, feliz día, muchas gracias. Con mucho gusto, feliz fin de semana con todas. Gracias. Hasta luego, doña Beatriz, doña Angélica. Doña Angélica, por ahí también está. Hasta luego, estén bien, que Dios las acompañe. Están bien. Muchas gracias, Pau. Dios la bendiga. Con mucho gusto, doña Fabiola. Viviana, una pregunta. Sí, señora. Para ese compostaje que estamos haciendo, es agua. No solamente se unen los desechos con la tierra y se dejan que ellos mismos con los jugos se vayan descomponiendo. Sí, lo ideal es dejarlo ellos solos. Cada 10 días o cada 15 días que uno los puede mezclar, usted ya mira, si de pronto está muy seca, no se le echa agua, sino que se le echa un poquito más de material húmedo, o sea, como restos de frutas, cosas que tengan bastante como carga de agua, y eso ayuda a, pues como emparejar la cantidad de agua que debe tener. Pero no se recomienda echarle agua directamente porque, bueno, quedan charcados, empiezan a generar olores. Entonces es mejor echarle material húmedo, que son las frutas, pues como alimentos pues que tengan bastante agüita, porque hay unos más secos que otros. Ah, bueno. Sí, porque la duda mía era que yo en todo este tiempo no le he echado agua. Solamente le he echado, lo he revuelto y fuera de eso, pues sí, cuando me ha salido cáscaras de frutas o de la papa, se los echo y la dejo pues así quietecita. Todo el tiempo ha estado quieto. Ya. Pero es bueno sacarla de vez en cuando y voltearla para que se aire toda y se empareje como, pues se ponga como más homogénea la mezcla. Ah, bueno. Se va descomponiendo. Mío se pague por el datico. Es la primera vez que lo estoy haciendo, tengo una canecada. Sí. Ya yo creo que para la próxima menguante ya lo puedo estar utilizando. ¿Cuánto tiempo se deja aproximadamente?
¿Usted picó las cáscaras que metía o las metía así enteras? No, todo eso está picado. Sí, ese pico por ahí en 2 meses más o menos. Igual usted lo puede tapar y lo puede ir observando. Incluso que las que estaban muy grandes, las cogí y las puse en el procesador, y las piqué. Ah, súper. Y ya las eché a la tierra. Ah, no, eso ayuda a que se descomponga más rápido. El tiempo general para eso es más o menos de 2 a 3 meses. ¿De qué va a depender? De cómo lo meta usted ahí, de la aireación que tenga, ¿cierto? Como de la temperatura que se esté manejando. Pero el promedio es entre 2 y 3 meses. Pero uno también lo observa. Si usted ya ve que está negrito, que está como en polvito, ahí usted ya lo puede utilizar. Ah, bueno. Sí, igual de todas maneras en la próxima clase se lo muestro para Me lo que muestra, vean. claro que sí. Se lo muestro para que vean cómo va evolucionando mi primer compostaje. Qué rico, y así se animan los demás. También. Bueno, mi reina, Dios te bendiga. Bueno, Muchas menos gracias también, por profe, un abracito, hasta luego. Chao. Chao.